para glorificar su nombre, para alabarlo. Porque cuando alguien está contento, canta y danza. Amén. Y estamos contentos en el Señor, por eso usamos la música para glorificarlo a Él. Porque en el cielo se canta, se alaba y se adora. Así que nosotros somos un pueblo escogido para bajar el cielo. Porque dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Así que somos un pueblo para bajar el reino de Cristo. Amén. Amén. ¿Te goza esta noticia? Amén. Porque esto es evangelio, mis hermanos. Dios es fiel, sus bondades son innumerables. Al Padre le complació entregar a su Hijo en la cruz. Solamente su Hijo podía vencer en la cruz del Calvario. Jesús pagó en el tiempo por nuestra eternidad. Por eso no podemos entender su sufrimiento. Porque Él pagó en el tiempo por nuestra eternidad. Dios hizo eso con un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. No solamente Dios nos lleva de bodas, nos sentamos en el banquete, nos gozamos con la herencia, nos sentimos dichosos, privilegiados de ser hijos de Dios, sino que todo eso conlleva un propósito. Todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue consumado. Es decir, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso de que, Señor, esta persona ha aceptado al Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. No hay un secretario, no hay una secretaria, no hay alguien que esté escribiendo. Tu nombre fue escrito antes de la fundación del mundo. ¿No te goza esto? ¿No te dan ganas de ponerte a cantar otra vez? Amén. Eso es evangelio, eso son buenas noticias. El Señor te escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, el Señor ha escogido vasos de barro para depositar el tesoro de su presencia. Eso es lo que añoraba el pueblo de Israel, entrar en la presencia. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y no sin sangre. Usted y yo tenemos entrada libre. ¿No es eso ganas de cantar? Amén. Por eso alabamos, expresamos. Y pudiera venir alguien que no entiende y dice, bueno, esta gente cómo expresa tanto amor al aire. No, es que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Jesús está aquí. Cuando Él resucitó, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, mostrando que Él es omnipresente. Así que el Señor se goza cuando usted y yo nos juntamos para alabar y adorar al Señor. El Padre, su corazón es complacido cuando nos juntamos. Así que hay muchas cosas para agradecer. El Señor nos ha dado una herencia eterna que está reservada en los cielos. Jesús dijo que había salido del Padre y volvía al Padre y iba a preparar moradas. Hay moradas, hay coronas, hay herencia. ¿Te imaginas ver al profeta Elías? Lo vas a ver. Ya Pedro y Juan lo vieron en la transfiguración. O sea, hay tantas cosas que cuando usted se pone a meditar, estaremos con Él, no habrá más pecado, ni más llanto, ni más enfermedad, estaremos con Él para siempre. Ahora somos templo del Espíritu, pero entonces Él será nuestro templo. Ahora es fuerte la presencia dentro de nosotros, pero fíjate si será fuerte cuando nosotros estemos dentro de Él, porque Él será quien va a resplandecer. No habrá sol ni luna, sino que Él será el luminar que nos va a alumbrar. Así que hay mucho gozo en el corazón del pueblo del Señor. Pero como yo estaba diciendo, todo lo que nosotros analizamos en cuanto al Evangelio, todo tiene un propósito, tiene un porqué. Todo lo que en la cruz fue consumado, ahora nosotros somos una extensión del ministerio de Jesús. Y todo se tiene que ir dando progresivamente. Por eso dice Romanos 1, 16, 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para vivir como aquel justo de Habacuc por la fe. Es decir,
la justicia, la vida de Jesús, porque es ahí donde se revela la voluntad de Dios, su justicia, se revela por fe y para fe. Es decir, yo tengo una fe. Nosotros tenemos una convicción de que nadie nos puede quitar la vida eterna. Porque es eterna, no es temporal, nadie la puede dañar. Como la condición de María no pudo dañar la perfección de Jesús porque el Espíritu Santo lo guardó, así está guardando el Espíritu Santo la vida eterna que el Padre te ha dado y el pecado no la puede dañar. Eso es algo consumado, eso es algo que el Padre decretó y eso nadie te lo puede quitar. Pero esa vida se tiene que desarrollar porque es por fe y para fe. En el Evangelio, la vida de Jesús se te ha revelado y se te va revelando progresivamente, poco a poco. Oye, qué gozo, qué alegría, porque a mí Sergio me hizo mucho daño. Jesús es el que ha traído sanidad, liberación, restauración, sentido a mi vida. Es una realidad que Cristo vive en nosotros. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Entonces lo viejo tiene que irse y lo nuevo tiene que venir. Es un proceso progresivo y será parcial, no será pleno, pero los frutos se tienen que conocer y se tienen que ver. Yo doy gracias al Señor por esta casa. Ya en esta escuela de liderazgo que acabaremos en febrero, hay 16 líderes que se están formando. Gente, discípulos que se forman, porque hay gente, no solamente aquí, sino en las naciones, Dios está despertando a la iglesia lo que es en el trabajo fuera de la actividad. Es decir, yo puedo llenar de actividad la iglesia, de bailes, de cantos, de oración, de ayuno, de estudios. El asunto es que cómo repercute eso en tu vida. Me he criado en la iglesia desde que tengo uso de razón y me he dado cuenta en mi análisis que la actividad no repercute, solo te sostiene, pero no te desarrolla. Es decir, yo te suelto hoy una palabra y el miércoles te digo, ¿de qué hablé? Y quizás digas palabras sueltas. Ah, no, tú dijiste esto. O puedas decirme algo generalizado. No te estoy subestimando, sino quiero que entiendas que es lo que afecta no es realmente el peso de lo que Dios quiere hacer. La gran comisión dijo, id y hacer discípulos. Yo debiera de preguntarte, ¿cuántos discípulos has hecho? Porque aquí el que te llamó fue Jesús. No yo. Yo no estoy aquí para monopolizar el púlpito. Yo estoy para ayudarte a ti, para que tú desarrolles lo de Jesús, porque para eso están los ministerios, según Efesios 4, para ayudar a los santos, para que se desarrollen. Todos los ministerios estamos para eso. Entonces, lo que estaba diciendo es que la actividad monopoliza la plataforma. Entonces necesitamos, Dios está despertando a mucha iglesia en un trabajo del tú a tú. Hay que discipular, hay que, en la distancia corta, para que nadie quede en el anonimato. Tenemos que formarnos, desarrollarnos. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te usó para llevar a alguien a los pies del Señor? Debiéramos nosotros de hacernos estas preguntas, porque nosotros fuimos llamados para eso. Hay una visión en Apocalipsis 7:9, donde dice que hay de todo linaje, pueblo, nación y delante del Señor. ¡Wow! Eso será cuando estemos con Él. Pero hay gente de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Y el Señor te ha hecho un llamado para que les ayudes, para que tú lo ayudes a meterlos en el cielo, para llevarlos allá. Amén. Esa es la gran comisión. El diablo ataca eso. Estoy contando todo esto, mis hermanos, porque es el primer mensaje que predico en el año.
y oré al Señor. Disculpa. A ver qué mensaje quería para comenzar el año. A principios de año, desde 2019, desde últimos de 2019, primero 2020, el Señor tiró una línea profética en cuanto a las naciones, mis hermanos, en cuanto a lo que es la apostasía y el juicio. De esto es importante que nosotros hablemos de eso. Yo vengo diciendo, mis hermanos, desde que he comenzado, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? Algo que nadie puede quitarte. Pero el enemigo quiere neutralizar eso, quiere parar eso. Y si tú no eres consciente de eso, lo va a conseguir. El apóstol Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás y no podemos ignorarlas. En la época de Jesús tropezaron porque no conocieron el tiempo profético en el que estaban. Y tropezaron por eso, porque no discernieron el tiempo de su visitación. El asunto es si nosotros conocemos del todo el tiempo en el que estamos. Entonces, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que está aconteciendo hoy de forma en las naciones. Geopolítica, economía, religión, todo lo que sucede, ¿no? Es bueno que nosotros sepamos, porque tenemos que discernir el tiempo en el que estamos. Entonces, escuché la palabra profanación y empecé a estudiar esa palabra de forma exhaustiva, a ver el Señor qué nos quería decir. Y antes de yo entrar en estos mensajes, las consecuencias de profanar lo santo, yo quiero recordar un poco desde 2020. Pero primero quiero que leamos Eclesiastés 3:15, por favor. Y me gusta recordar todo el tema de la escuela de liderazgo, porque, mis hermanos, uno de los ministerios más atacados es el pastorado, es la enseñanza. Y la profecía, la palabra profética. Se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y vamos a analizar un poco también esas cosas. Pero, mis hermanos, si todos somos discípulos, todos quedamos expuestos a un trabajo. Todos maduramos, todos nos desarrollamos, todos crecemos y todos estamos expuestos. Y el trabajo es mucho más fuerte. El Señor despertó, como despertó a Lutero en tiempos de Inquisición, despertó a David Paul Yonggi-Cho en el tema celular, en trabajo en células. Porque una de las cosas que hizo Constantino fue quitar las células y meter a las iglesias en basílicas, en sitios, y se dejó de trabajar en las casas. Y cuando tú analizas la iglesia primitiva, la iglesia estaba siempre en las casas y en el templo. Y es muy poderoso entender esa forma de trabajar. ¿Se imaginan? David Paul Yonggi-Cho comenzó, asumió lo que el Señor le reveló, y es una iglesia que tiene 500.000 personas. O sea, hubo una multiplicación. Y claro, nosotros debiéramos de pensar, si la gloria postrera es mayor que la primera, ¿por qué estamos ansiando la gloria de la iglesia primitiva? Si debiera de ser mayor. Y creo que hay cosas que debemos de estructurar, el liderazgo, los ministerios, para poder devolverle la ilusión a toda la iglesia. Todos tenéis dones, todos habéis sido llamados por el Señor para servir a Dios. Y creo que eso en parte se ha neutralizado. De hecho, si nosotros pudiéramos ir a iglesias a hacer una encuesta y ir preguntando a la gente qué don tienes, para qué Dios te llamó, hacia dónde estás caminando, no lo saben, muchos no saben. Entonces eso hay que ayudarle a la gente, eso hay que trabajarlo. Y se necesita energía, tiempo, muchas veces dinero, hay que invertir. Entonces nosotros como casa espiritual local hemos entendido el propósito del Padre en ese sentido. Dice Eclesiastés 3:15,
aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es un versículo, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Es como que vamos en bucle. Si tú analizas, este versículo es como dijo alguien, cuando no se aprende de la historia, se cometen los mismos errores. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Fíjense, este versículo, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces nosotros pudiéramos revivir, usted por ejemplo lee al profeta Jeremías o Ezequiel, y lo lees como algo histórico, ¿no? Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho que ver. En 2019, a finales de 2019, principios de 2020, el Señor nos da una palabra profética y nos empieza a hablar de la soberbia ministerial que hay en los púlpitos, de mucha egolatría, mucho egocentrismo, y el Señor tomó al rey Saúl como un tipo de ministerio que hay en los púlpitos en las naciones. Y el Señor nos dijo que iba a avergonzar como a Saúl y que se apartaba de muchos ministerios. Y nosotros lo íbamos a ver. Y empezamos a ver ministerios internacionales, matrimonios que se divorciaban. No nos alegramos de esto. Hemos visto a nivel mundial ministerios que han caído, siguen ministrando, pero sabemos que han caído. Nosotros investigamos cómo está el mundo. Es muy importante saber en el tiempo en el que estamos y cómo está la iglesia, para entender el corazón del Señor, para comprender la palabra. Entonces el Señor tiró esa línea y nos habló de juicio, mis hermanos. También nos habló en Ageo, en 2022, 2023, nos habló en Ageo y nos dijo que el pueblo estaba muy preocupado de su casa la tenía adornada, la tenía ocupada, la disfrutaban, pero su casa estaba vacía, no la adornaban, no le dedicaban tiempo. Son cosas, mis hermanos, donde los profetas anunciaron juicio de Dios. Y entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo nosotros estamos en tiempos de gracia? ¿Cómo nosotros vamos, si nosotros, unos creen que bueno, vamos a ser arrebatados, otros en la segunda venida, pero ¿cómo va a venir el juicio? Y entonces me dijo en Pedro, el juicio comienza por la casa. Y créanme, mis hermanos, que yo no me siento exento de esa palabra, yo me siento dentro de esa palabra. Y entonces el Señor me dijo, estamos caminando a los días de Noé, la maldad se va a multiplicar, la iglesia va a sufrir un ataque muy fuerte. Entonces me metí en una búsqueda y el Señor me mostró en una visión a todo color una maldad que yo nunca había visto en la tierra, cosas que casi no se pueden contar. Y luego vi en otra visión a todo color el poder que la iglesia iba a tener, lo que llamé la plenitud de los gentiles. La plenitud no solamente es en extensión, sino es en expansión. La iglesia va a experimentar una llenura que va a poder decir con libertad, juntamente con Cristo estoy crucificado. Hoy lo decimos con un ojo abierto y otro cerrado, como diciendo, ¿se lo creerán? Pero va a venir una plenitud que tú lo vas a decir con una convicción. Lo que tú has sembrado, lo que tú has llorado, lo que tú has luchado, va a haber un momento que tú vas a segar ese fruto, va a ser una realidad sobre nuestras vidas. Todo el trabajo en el Señor no es en vano. Y el asunto es que yo pude ver un poder en la iglesia impresionante. Según va a ir multiplicándose la maldad, el poder de la iglesia también se va a multiplicar. Hermanos, pero cuando yo empiezo a tratar este tema del juicio, entonces el Señor me habla en profetas como Jeremías y Ezequiel, que eran profetas contemporáneos en la deportación babilónica, anunciaban lo que iba a venir. Y dice Jeremías, por ejemplo, 31-33, Ezequiel 36, 26 y 27, habla el Señor estaba diciéndole al pueblo, vienen días donde yo pondré un nuevo corazón, pondré un espíritu recto.
escribiré mi ley sobre vuestra mente y sobre vuestro corazón. ¡Wow! Y entonces vosotros me seréis a mí por pueblo y yo seré vuestro Dios. Un nuevo corazón, un espíritu nuevo, una mente donde se escribe la palabra de Dios. Eso es lo que te ha pasado a ti. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 8 versículo 10. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3. Ustedes son cartas expedidas por el Espíritu Santo. El Señor ha puesto su ley, su palabra en tu mente y la ha escrito sobre tu corazón. Eso es algo progresivo. ¿Cuántas veces usted fue a hablar a alguien y de repente vino un versículo? De repente, o sea, usted es retenedor de la palabra. Lo que estaba contando Jeremías y Ezequiel se ha materializado en tu vida. Lo que se ha escrito hace más de 2000 años se está materializando en el mundo moderno. Esa es la esperanza de la sociedad. Lo que usted y yo estamos disfrutando y experimentando. Por lo tanto, yo debiera de estar analizando Jeremías y Ezequiel, qué fue, dónde tropezaron, cuál era el pecado del pueblo de Israel en el tiempo de Babilonia. Porque el diablo siempre ataca la adoración, siempre ataca el culto, el servicio al Señor. Porque él era el encargado más íntimo de llevar la adoración con el Señor. Cuando él es un ángel caído, pero él estaba en la adoración a Dios. Él sabe lo que es estar en la presencia. Y él te odia porque él quiere neutralizar eso, porque él nunca más estará ahí. Para los ángeles no hay retorno, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero a nosotros se nos ha dado algo. Él ha puesto su ley sobre tu mente y sobre tu corazón. La palabra de Dios ahora es viva y eficaz en usted. Mis hermanos, el juicio es cuando Dios mide de acuerdo a su ley. Eso es juicio. Dios te pone en la balanza de acuerdo a su ley. Y yo le digo, ¿cómo tú nos vas a poner en la balanza de acuerdo a tu ley? Si estamos en tiempos de gracia. Hemos sido justificados. El acta de los decretos ha sido anulado. Ser justificado, mis hermanos, es que Dios te ha atribuido la perfecta vida de Jesús. Él te ve perfecto. Pero Él no ignora lo que tú haces. Él pesa la intención del corazón y del espíritu. Somos deudores de Cristo. No somos cristianos para nosotros. Hay un patrón espiritual. Recibiste de gracia, dad de gracia. Es algo así. Entonces, hermanos, la gracia es cuando Dios nos atribuye la perfecta justicia de Jesucristo y al mismo tiempo anula el juicio por causa del pecado. ¿Qué es juicio? Te expone a la ley. ¿Dónde ha sido escrita la ley? En tu mente, en tu corazón. Y Dios te va a pesar de acuerdo a lo que te ha dado. Porque mucha gente es consciente de mucho y no hace, no se implica. Ahora, hubo algo que a los líderes en este lugar nos afectó realmente. Nos dolió, nos puso a llorar. Y metimos 30 días de ayuno al principio del año y 30 a mitad de año. 12 horas cada día, aquí plantados, orando, gimiendo. ¿Cómo puede ser que el amor de muchos se enfríe? ¿Cómo puede ser que muchos en la iglesia aparten el oído de la verdad? ¿Cómo puede ser que muchos no sufran la sana doctrina? Es decir, ¿cómo puede ser? Nosotros la iglesia somos casa y baluarte de la verdad. Somos columna, el peso de la escritura está en nosotros. La verdad pesa y hay que llevarla, hay que sujetarla. Es un honor, es una dicha. Amén. Apartarán el oído de la verdad y se amontonarán maestros. Y cuando digo maestros, digo maestras.
pastores, pastoras, enseñando de acuerdo a sus concupiscencias. Dice en Timoteo. Pablo a Timoteo le dice eso. Y esas palabras, mis hermanos, a mí, discúlpenme, pero me lleva a la rodilla. Me lleva a decir, hey, ¿qué pasa aquí? Meterme con el Señor, porque nos lo está diciendo a nosotros. ¿Cómo puede ser que la venida del Señor no será sin que antes venga la apostasía? ¿Cómo puede ser eso? Señor, el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, ¿cómo puede ser que va a haber apostasía? En 2020 nosotros empezamos a analizar púlpitos. En las redes sociales usted puede hacer una investigación y hay organizaciones que investigan, hacen encuestas. Es tremendo. La apostasía comenzó. Es una realidad. Y es una apostasía que se queda dentro, no se va afuera. Porque fíjense el dato, mis hermanos, no vengo con un mensaje pesimista, no quiero aguar la fiesta. Luego vendré con las buenas noticias. Ahora entiendo por qué a los profetas los mataban. No lo comparto. Pero claro, a uno le toca venir a decir, y a veces yo digo, Señor, no, corre la página, no hay otro mensaje por ahí. Mis hermanos, es una responsabilidad para mí predicarle a usted. Y hay mensajes que a mí me echan a temblar. En 2019, antes de que yo emitiera ese mensaje, el Espíritu me empezó a hablar, mis hermanos, y dice así, mira, y no me da vergüenza decírtelo, me humillo delante de Dios, pero yo vi un mensaje tan duro que hice así. Porque, mis hermanos, esta es la inspiración de la revelación de Dios. Y el canon se cerró. Pero el apóstol Pablo oraba por los efesios para que Dios le diera espíritu de sabiduría y revelación. Porque necesito ver lo revelado a través de que el Espíritu me lo revele a mí. Aquí dentro. Yo dije, Y volví a abrir la Biblia. Y fíjate, mis hermanos, así estaba en Ezequiel, la cerré. Y la abro en Jeremías, en la misma temática. Y me empieza a ministrar de la misma forma, mis hermanos. Una palabra en contra, en juicio, en contra del púlpito. Porque muchos han convertido el púlpito en enriquecerse, en endiosarse, en sentirse bien porque la gente lo sigue, subyugando la obra que el Espíritu Santo está haciendo en todos. Yo soy pastor y estoy aquí, pero yo le necesito a usted, de la misma forma que usted a mí. Yo necesito el don, el ministerio que Dios le ha dado, los talentos que te ha dado a ti Dios. Porque usted se edifica conmigo, pero yo me edifico con usted. Es un trabajo de forma horizontal, no vertical. Vertical con Dios, pero en el púlpito, de aquí. Me acuerdo una iglesia, mis hermanos, una iglesia muy grande, y los hermanos siempre estaban con el pastor. Cuidado con el altar. No vayas tú a subir a esa persona al altar. Mis hermanos, usted se imagina a Pedro cortando orejas, subirlo aquí, y diría, este pastor está perdido, mira quién sube ahí. ¿Cómo vas a subir? Otra cosa es establecer un ministerio fuera del orden, del tiempo y de la santidad que requiere. Pero siempre estaban con el altar. Y el domingo cuando llegó a la iglesia, el pastor había quitado el altar. Estaba al ras del suelo. Dijo, ya no hay altar, ya no hay problemas. Porque todos estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Eso era lo que él estaba dando a entender. Entonces, ¿cómo yo puedo responder a esas preguntas que estamos haciendo en Timoteo? Señor, ¿cómo que va a haber apostasía? ¿Cómo puede ser que la iglesia aparte el oído de la verdad? No
lo está diciendo a nosotros. Habrá comezón de oír, es decir, van a ser mensajes que adulan, mensajes motivadores, que fortalecen el yo psicológico. Pero la Biblia dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo, y entonces ven y sígueme. La Biblia dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Romanos 6, vosotros habéis muerto al pecado, para que viváis para Dios. Es decir, se va a quitar el mensaje exponencial de la Escritura, y va a ser un mensaje motivador. Entonces, ¿cómo puede ser, mis hermanos, que esto suceda? Por ejemplo, haciendo alusión a lo que hemos leído en Eclesiastés, estoy hablando un poco esto, hermanos, para contextualizarnos en cómo el Señor nos viene hablando a través de los años. Y porque a mí me impresiona, cuando yo escuché profanación, empecé a investigar, el Señor me hizo ver los mensajes de comienzo de año. Yo ni se lo estaba diciendo. Y yo vi una conexión, mis hermanos, donde no existía la casualidad. El Señor, mis hermanos, está aquí. Yo creo que el Señor habla en tiempo real. El Espíritu sigue hablando. Usa su palabra, pero el Señor trae palabras específicas para el tiempo. Mis hermanos, ¿qué es el juicio? El juicio es que te pone en balanza, de acuerdo a su ley, pero de acuerdo a lo que Él te ha dado, a lo que nos ha dado. ¿Cómo puede ser, hermanos, que la iglesia apostate? Fíjense en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Podemos leer pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjense este versículo, hermanos. Hay escuelas de pensamiento que este pasaje se lo atribuyen a la abominación desoladora de Daniel y se lo atribuyen a la edificación del tercer templo en Israel. Hay varias escuelas de pensamiento escatológicas en cuanto a la venida del Señor, pero la más normal o la que más influye en la iglesia a nivel mundial es esa. Toda la gente se cree en un rato, unos creen que es antes de la gran tribulación, otros creen que pasamos la gran tribulación, otros creen que volamos a los 3 años y medio de la gran tribulación, pero muchos coinciden con que se va a edificar el tercer templo de Israel. Yo personalmente, yo no creo que se vaya a edificar un tercer templo en Israel. Mis hermanos, analicen el texto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Imagínense que se edifica el templo, el tercer templo en Israel, y vienen con la vaca lazara, esa que están preparando, para sacrificarle al Señor esa vaca en el lugar santísimo. En cuanto la sacrifiquen, en ese mismo momento eso es abominación a Dios, porque ya el sacrificio fue Jesucristo una vez para siempre.
Me extraña que Dios permita llevar al pueblo de Israel a edificar el tercer templo cuando en la plenitud de los gentiles se vuelve el pueblo de Israel. Entonces dicen que el anticristo se sienta a los 3 años y medio, hace un pacto con el pueblo de Israel, el primer año, y todo va bien hasta que pasan los 3 años y medio que traiciona a Dios. Eso es lo que se dice en la escuela normal de escatología. Y entonces él se sienta en el lugar santísimo como si fuera Dios. Bueno, la abominación sería desde el primer momento que a Dios se le derrama una gota de sangre que no sea ya la de su hijo se derramó. Otro dato es que dice que el anticristo se levanta contra todo, se opone contra todo lo que le da culto a Dios. Esa vaca y ese sacrificio de la ley no le da culto a Dios. Y no es de Dios y no se llama Dios. Por lo tanto, para mí esa opción queda anulada. Y yo te pregunto, ¿quién es el templo? ¡Wow! ¿Dónde se sienta el espíritu del anticristo? ¿Por qué? Porque se hace pasar por Dios, porque él se disfraza como ángel de luz y la gente se piensa que esto es de Dios, empiezan a aceptar cosas y créanme que el diablo hila muy fino, él no va con prisa. Una de las herramientas más poderosas del diablo es el engaño, es el disfraz. Te hace creer que es, pero no es. ¿Dónde yo puedo saber si es de Dios o no? Porque descontextualiza la escritura. Rompe el contexto bíblico. Lo que el texto está exponiendo, hacia donde el texto está apuntando, lo que el contexto quiere aplicar a tu vida, se rompe. Entonces eso no se puede romper. Es una de las reglas de la hermenéutica. No se puede romper. Ahora se hacen muchas cosas para atraer a jóvenes, a personas. O sea, yo no, hermanos, yo no necesito una actividad. Yo lo que necesito es sembrar la vida de la gente. Porque Jesús dijo, nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y nadie conoce al Hijo si el Padre no lo revela. El cristianismo es una revelación, no viene a través de una actividad. Eso es una realidad, no quiere decir que no hagamos un evento de matrimonios, un día de campo, un cumpleaños, un evento, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que si yo monto aquí un escenario heavy, rompo parámetros que luego me van a perjudicar. Mira, este es el hermano fulanito, yo ya lo he visto eso, ¿eh? Y se ponen a cantar aquí, y cuál es, Dios es santo, Dios es... Y tú dices, no, pero espera. La Biblia dice que el hombre y la mujer de Dios tienen que ser decorosos. Entonces, yo me pregunto, ¿Jesús haría eso? ¿Se imagina usted a Jesús con su pelito largo, con un bebé ahí? Yo no. Entonces es ser lógicos y no romper el contexto. Si este hermanito no quiere venir, tendrá que pasar por su proceso. Yo tengo que amarlo porque el pecado se corrige con misericordia y verdad. Estoy contando esto porque pudiéramos contar muchas cosas y mucho más que dice. Yo creo que muchos estamos viendo eso hoy, ¿no? Estamos notando algunas cosas así. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que el diablo se opone a lo que le da culto a Dios. Una vez estaba hablando con unos pastores, me dijo, el púlpito tiene que evolucionar, la alabanza y la adoración tiene que evolucionar. Y yo le dije, no, perdona, la adoración tiene un diseño, no evoluciona, tiene un diseño. El Padre, Jesús dijo, el Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Yo puedo traer aquí, parecer la sirenita cantando. Pero si yo no adoro en espíritu y en verdad, mi cántico no pasa de la escayola. Y vienen músicos que se van a equivocar en las cuerdas, que van a desafinar con la voz, pero su adoración va a llegar hasta el trono de la gracia porque han sacrificado sus vidas. Esa es una realidad.
Y cuando yo vi eso empecé a entender por qué viene la apostasía. Y es porque uno empieza a aceptar cosas del mundo, empieza a amedrarse. Usted sabe lo que significa profanar, contaminar, tener lo santo como común, mezclarlo. Y usted sabe, esta palabra, mis hermanos, viene a tiempo, no es una casualidad y el pastor no pone el dedo como diciendo, no, está sucediendo. Dios le da una palabra a Adán y a Eva, una palabra profética para cuidarlos y guardarlos de la serpiente antigua. Así esto es una palabra, para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. ¿Usted se cree, mis hermanos, que nosotros aquí nos plantamos en una escuela de liderazgo para hacer discípulos, evangelizar, para edificarnos entre nosotros, y el enemigo no va a atacar? Va a atacar, pero él solamente está alrededor, él no puede permear, no puede meterse, él está alrededor. Lo malo es cuando tú te vas del corral, porque el lobo actúa así, dispersa la oveja y luego la ataca. Entonces estemos en el corral. ¿Cómo yo me salgo del corral? Cuando profano, cuando contamino, cuando amancillo. Amancillar el lecho. Nosotros somos la esposa del Señor. En Ezequiel, en Jeremías, Dios le da carta de divorcio al pueblo de Israel. Y le dice, tú has sido una esposa infiel. Y le da carta de divorcio. Mis hermanos, no es que Dios vaya a abandonar a parte de la iglesia, es que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis hay que analizarlo. Él te justifica, Él te salva, Él te redime, envía su espíritu, te deja su palabra, te colma de bendiciones, te llena de promesas, tantas cosas que Él hace con nosotros. Y luego mira qué es lo que estás haciendo con ello. Y Él está mirando las 7 iglesias de Efesios, a ver qué es lo que están haciendo. Y analice la demanda. Porque a veces el cristiano nos jactamos con la justificación, con la gracia, con el amor, con la misericordia. Y el enemigo poco a poco va contrarrestando. Entonces yo debiera de hacerme preguntas de cuáles son los resultados de mi vida espiritual y cómo eso está afectando a la gente. Para que podamos nosotros resistir como el ejército de Dios. Mis hermanos, a mí no me gusta hablar de guerra espiritual, porque la guerra ya la hemos ganado por medio de la sangre del Cordero. Yo puedo hablar de lucha, porque estamos luchando, pero la guerra ya la hemos ganado. Solamente nos tenemos que alinear a esa victoria. Fíjense, para seguir analizando, la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Es otra de las cosas, los que hemos nacido de nuevo, hemos despertado al mundo espiritual. Usted puede discernir y puede escuchar el mundo espiritual. ¿Cuántas veces te llegó un pensamiento que dijiste, esto no es de Dios? Esto no. La iglesia tiene que discernir. Ustedes saben que la palabra riñón en hebreo es conciencia. La conciencia es el riñón mental que filtra la impureza. Hay que discernir. No te creas todo lo que piensas y todo lo que ves aquí. Discierne, diferencia y desecha lo que no es de Dios. Es muy importante que la iglesia, en el tiempo en el que estamos hoy, tengamos discernimiento espiritual. ¿Ves lo importante que es tu vida de oración y de intimidad con el Señor? Que usted escudriñe la escritura, lea, se forme, se discipule, crezca. ¿Ves lo importante que es? Así que, en Apocalipsis capítulo 12...
Solamente nos estamos introduciendo en la palabra. Ustedes saben que yo solamente predico 2 horas. No, es una broma. No, ustedes saben, mis pastores a mí me llamaron la atención. No la atención, sino me aconsejan. Yo tengo que escuchar a mis líderes. Pastor, no predique tan largo. Digo, es que tengo mucho que decir. Dice, pártelo en 2, 3 veces. Me someto. ¿De acuerdo? Así que, fíjense, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos vinieron y dijeron, ¡guau, los demonios se nos sujetan! El Señor le dijo, gozaros antes de que vuestros nombres están en el libro de la vida. Y el Señor le dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Porque Satanás usaba la ley para condenar al pueblo de Israel. Porque el poder del pecado reside en la ley. Porque la ley señala el pecado. Por eso el pecado encuentra su poder en la ley. Pero ya, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y Dios es el que justifica. El acusador fue arrojado fuera. Y está diciendo, el texto vuelve a verificar que cayó Satanás. Dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Ves la estrategia del engaño? Usted se cree, yo tengo un amigo que es profesor de filosofía, enseña en universidades y cuando hablamos siempre él analiza los puntos de pensamiento que se lanzan de la ONU, de las instituciones internacionales, en las modas de las redes sociales, porque todo está para engañar. El mundo entero está bajo el poder del maligno, dice Primera de Juan 5:19. Exceptuando la iglesia. Ahora, la iglesia es la que sabe disfrutar de las cosas que están debajo del sol, en el orden del Señor, porque todos podemos disfrutar de las cosas, pero hay puntos de pensamiento, ideologías, filosofías, que es para extraviar al pueblo de Dios del propósito del Señor. El cual engaña al mundo entero, estamos en el versículo 9, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, versículo 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto es evangelio, buenas noticias. Pero fíjense en las 2 siguientes Y. Es una conjunción, la unidad de 2 cosas diferentes. Ustedes le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Te lo digo de otra forma, del testimonio que hay en ti de la palabra. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿Ves? O sea, no solamente yo venzo de forma plena a través de la sangre de Cristo, sino que ahora en la vida práctica, aquí en la tierra, yo voy a vencer con el testimonio de la palabra. Por eso dice Juan, en Primera de Juan, que hemos vencido por la palabra. Nuestra fe es nuestra victoria. Y por la palabra los jóvenes han vencido, porque han guardado, han escuchado la palabra. Y luego cuando menospreciamos nuestras metas ególatras, a veces nosotros tenemos muchas metas en la vida. No son malas siempre y cuando el Señor te lo permita y no excluya a Dios de ello. Pero
muchas veces anteponemos nuestras metas en la vida, el propósito del Señor, y muchos caminos al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Entonces, la puerta es estrecha, el camino es estrecho, porque solamente hay sitio para ti y para Jesús, y las cosas del Señor. Entonces, estamos en una renuncia de cosas. Yo una vez estaba viendo, mis hermanos, hace tiempo, donde la Escritura dice que no aborrece padre, madre, hijos, esposa. Y yo, Señor, ¿cómo voy a aborrecer a mi esposa? ¿Cómo yo voy a, si tú me dices que la ame como el vaso más frágil? No, es una hipérbole. Es un ejemplo exagerado de lo importante que es amarme a mí. Porque cuando tú me amas a mí primero, amas todas las cosas como nunca las has amado. Pero cuando amas las demás cosas antes que a mí, ese amor se va a ir desgastando, desarrollando, va a ir en declive. Así que, fíjense en el versículo 17, hermanos, de este capítulo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa mujer, muchos se lo atribuyen a Israel. Cuando usted sigue analizando el texto, esa mujer se le atribuye a Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son esos? Qué mentiroso es el diablo. Me viene a mí a hacer la guerra, pero si unos versículos antes me está diciendo que yo le he vencido. Me quiere a mí hacer creer que yo estoy en una guerra. Yo no estoy en una guerra. Mi Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. A Él ha sido dado todo poder y toda autoridad. Cristo está reinando a la diestra del Padre. Y me quiere a mí hacer creer que yo estoy en una guerra. No, perdona. Tú estás bajo nuestros pies. Solamente tenemos que alinearnos. Yo estoy hablando un poco entre las dos cosas de lo que el enemigo quiere hacer y donde nosotros hemos estado posicionados, porque el diablo quiere tirar y por desgracia va a tirar a gente de donde está, porque no está entendiendo el tiempo, no está escuchando lo que estamos hablando, están happy con lo suyo y va a haber problemas. Fíjense, mis hermanos, el capítulo 13, versículo 7. Este versículo se predica muy poco. Y se le permitió hacer guerra ¿a quién? ¿Y qué? ¿Cómo puede ser? Si yo ya he ganado, ¿por qué me vence? ¿Cómo yo no me voy a hacer esa pregunta? ¿Y cómo yo no te voy a hacer esa pregunta a ti? Mis hermanos, por si queda alguna duda, vamos al capítulo 19. Versículo 9. Bueno, entre tanto os digo que soy gente muy especial. El Señor nos ha dado un linaje, nos ha llenado un propósito divino. Él nos ha llamado a una vida sobrenatural. Hoy en día, mis hermanos, hasta hay mucha gente que no cree ni en los dones, ni en los ministerios. Lo han limitado a un ministerio o dos. Pero yo te digo que los ministerios están vigentes y los dones también. Y son sobrenaturales. El problema son los abusos y la irrealidad de las cosas. Pero los dones y los ministerios están vigentes. Fíjense qué texto, hermanos. Para que ustedes vean quiénes son los santos, quién tiene los mandamientos, quién tiene el testimonio de Jesucristo. Y el ángel me escribió: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Nosotros. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies a adorarle. Juan vio un ángel, imagínate el rostro que tendría el ángel, diría: este es el Señor. Y se postró para adorar. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate lo que dice el ángel. Dale mandamiento al móvil de que no hable. Fíjate lo que le dice el ángel a Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esa es la alarma para despertarse. ¿Amén? Seguimos. El ángel le dice, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, y mira la condición para que los ángeles te sirvan y te ayuden, y de los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo puede ser, mis hermanos, que haya que retener el testimonio? Eso es lo que persigue el enemigo. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice Pedro, la palabra profética más segura, toda la intención profética del Señor es revelar su testimonio a ti y que se materialice y sea una realidad. Eso es lo que el enemigo persigue, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo llevo la muerte del Señor por todo lugar para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo mortal. No está diciendo en el cuerpo glorificado, está hablando ahora. Es una realidad, mis hermanos. Por eso usted es embajador, representante, la cara visible de Jesús. Por eso Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Entonces, hay un ataque y por eso sucede, hermanos, lo que estamos hablando. Y por eso nosotros siempre estamos trabajando para discipularnos todos, o todo el que quiera. No se obliga a nadie. Pero yo sé quién está cuando hago filas y digo escuela y vienen todos, estos son los que están. Oración, ayuno, estos son los que están. Eso es una realidad y no me da miedo decirlo. Porque no estamos aquí para perder el tiempo, mis hermanos. Estamos aquí para servir al Señor, para glorificar su nombre. No es una actividad. Mis hermanos, yo nací en la iglesia bautista y amo la iglesia bautista. Para mí la doctrina bautista debiéramos nosotros de estar mirando, pero si quiero subir al tercer cielo tengo que mirar a mis hermanos pentecostales. Perdónenme. Si yo miro la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis, cuando el Señor pone en balanza, nos va a decir, Sergio, te faltó. O sea, no es todo lo que yo estoy haciendo, sino todo lo que no estoy haciendo. No es en todo lo que acierto, sino es en qué estoy fallando. Entonces, estar vigilantes y entender la estrategia del enemigo es lo que te va a hacer mantenerte en pie. Es lo que te va a mantenerte firme. La semana que viene continuaremos. Hemos tomado esto, mis hermanos, como una introducción de lo que el Señor nos ha venido hablando durante los años. Oré al Señor, Señor, ¿qué voy a hablar? El primer mensaje que quieres que hable. Y yo escuché en comunión con el Señor una palabra, profanación, retumbó todo mi ser. Y mis hermanos, el domingo que viene, no sé si el domingo que viene, no sé si predicará Maribel o otro hermano, pero la siguiente vez que voy a predicar, voy a compartir, vamos a hablar de lo que es profanar, qué es lo que el Señor nos quiere decir y cuál es la estrategia que el Señor nos da para que podamos aplicarlo en la vida práctica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Padre Santo, gracias por tu poderosa, viva y eficaz palabra. Nos humillamos delante de ti arrepentidos, Señor, admirando
tu gracia, tu poder, tu fidelidad. Gracias porque tú tienes cuidado y misericordia de nosotros. Si los días no fueran acortados, ni aun los escogidos se salvarían. Vamos camino a los tiempos de Noé. La maldad, Señor, se está multiplicando. Cuán grande es la necesidad que tenemos de ti, Señor. Por eso oramos, nos unimos como pueblo, para que tu poder, tu autoridad, para que el discernimiento espiritual sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Perdona en todo aquello que nos hemos jactado, envanecido, en todo aquello que nos hemos extraviado de ti. Por favor, Señor, restaura, Señor, a cada uno de mis hermanos y a mí en aquello en lo que, Señor, nos hemos extraviado. Endereza nuestros caminos, endereza nuestros pasos. Por favor, Señor, como decía el rey David, no apartes de nosotros tu espíritu. Todo lo contrario, queremos ser como aquellas vírgenes sensatas que arden, Señor, que arden en el Espíritu. Así queremos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, caminar en el poder de tu Espíritu, comprender tu palabra, Señor, que tu ley sea nuestra delicia. Escribe tu palabra a fuego en nuestra mente y corazón. Guárdanos de la apostasía, guarda la iglesia en las naciones. Dale sabiduría a nuestros hermanos en las naciones. Guárdanos, Señor, de apartarnos de la verdad. Danos la fortaleza como columna y baluarte de la verdad para soportar, para sostener tu palabra. Guárdanos de contaminar, de profanar, de medrar, de mezclar, Señor, lo santo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que tu iglesia sea llena con tu espíritu. Oro, Señor, para que lo sobrenatural, para que tu reino, para que tu poder, para que la unción del Santo nos llene. Por favor, haznos un pueblo entendidos. Todo aquello en lo que nos hemos endurecido, Señor, ruego para que tú rompas, Señor, quebrantes, deshagas todo aquello que está impidiendo tu propósito en nosotros. Ayúdanos, Señor, como iglesia celular, para desarrollarnos, hacer discípulos, evangelizar, multiplicarnos. Queremos engrandecer tu nombre. Queremos ser una iglesia sin mancha ni arrugas, que te exalte a ti, Señor. Guárdanos de toda distracción, ayúdanos a redimir el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos a concentrarnos. Levanta una iglesia que interceda, que ore, Señor. Ayúdanos a ayunar. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo, a santificarnos, a rechazar el pecado, a ser determinantes, Padre. En el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, que no haya demonio que robe la palabra de nuestro corazón sembrada hoy, ni prueba que la seque, ni afán que la ahogue. Haznos productivos a 1%. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya!